Quiero comenzar este mensaje haciéndote una pregunta muy directa, muy sincera. ¿Alguna vez te has despertado en medio de la noche con esa sensación de que estás completamente solo? ¿Has sentido ese peso en el pecho donde parece que Dios no solamente está lejos, sino que se olvidó de ti? ¿Has llorado hasta el cansancio preguntándole al cielo, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no contestás? ¿Acaso ya no te importo? Si sos honesto conmigo hoy, si realmente me abrís tu corazón y te sincerás, probablemente tu respuesta sea que sí. Porque todos, absolutamente todos, en algún momento de nuestra vida hemos confundido el proceso con el abandono. Hemos confundido el silencio estratégico de Dios con indiferencia divina. Y lo más peligroso es que cuando caemos en esa confusión, empezamos a tomar decisiones equivocadas, a hablar cosas que no deberíamos hablar, a soltar lo que no deberíamos soltar. Hoy quiero hablarte con la autoridad que me da la palabra de Dios y con la experiencia de quien ha caminado por valles tan oscuros que parecía que el sol nunca volvería a salir. Quiero decirte algo que va a sacudir tu alma, algo que va a cambiar la manera en que interpretas las crisis de tu vida. Y es esto, no confundas la prueba con el abandono de Dios, porque hay una diferencia abismal, enorme, gigante, entre estar siendo probado y estar siendo abandonado. Y si no entendés esta diferencia, vas a malinterpretar los momentos más importantes de tu formación espiritual. Vas a renegar cuando deberías estar adorando. Vas a quejarte cuando deberías estar agradeciéndole a Dios por lo que está haciendo lo invisible. Déjame llevarte a un pasaje que siempre me ha impactado. Salmo 121, versículo 4, dice algo que a primera vista parece contradictorio con nuestra experiencia. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. ¿Entendés lo que esto significa? Significa que mientras vos estás despierto en la madrugada llorando, sintiendo que Dios está dormido, Él está más despierto que nunca. Mientras vos pensás que el cielo se cerró, que Dios se fue de vacaciones y te dejó tirado, Él está trabajando en dimensiones que vos no podés ver con tus ojos naturales. El problema no es que Dios esté dormido. El problema es que nosotros queremos que Dios opere según nuestro reloj, según nuestra agenda, según nuestros tiempos. Y cuando Él no cumple con nuestros plazos, automáticamente lo acusamos de indiferencia. Pero escúchame bien esto, el silencio de Dios no es abandono. El silencio de Dios es estrategia, es pedagogía divina. Es el método más efectivo que el cielo tiene para desarrollar en vos una fe que no dependa de emociones, sino de convicciones. Porque cualquiera puede creer cuando las cosas van bien. Cualquiera puede alabar cuando el banco está lleno, cuando los hijos están sanos, cuando el matrimonio funciona. Pero ¿quién puede seguir adorando cuando el banco está vacío, cuando el hijo se rebela, cuando el cónyuge te traiciona, cuando el diagnóstico médico no da esperanzas? Ahí es donde la fe de verdad se prueba. Ahí es donde se separa el religioso del verdadero creyente. El religioso necesita señales para creer. El creyente cree aunque no haya señales. Quiero que penses en Job un momento. Acá hay un tipo que pierde todo en cuestión de horas, no meses, no años, horas. En la mañana era el hombre más bendecido del oriente. Al mediodía ya no tenía ni ganado, ni siervos, ni hijos. Todo le fue arrebatado como si un huracán espiritual hubiera arrasado con su vida. Y encima de todo esto, su propia esposa, la mujer que se supone debía estar a su lado en los momentos más oscuros, le dice, maldice a Dios y muérete. Imagínate el nivel de dolor, de confusión, de desesperación. Si eso no es suficiente para que alguien piense que Dios lo abandonó, no sé qué lo sería. Pero lo fascinante de Job es que en medio de ese caos, en medio de ese dolor insoportable, él dice algo que debería estar grabado en nuestro corazón para siempre. Job 23:10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Fíjate en las palabras que usa Job. No dice Dios me abandonó, no dice Dios me odia, no dice Dios se olvidó de mí. Dice, Él conoce mi camino. Aunque yo no entienda lo que está pasando, aunque mi corazón esté destrozado, aunque todo mi mundo se haya derrumbado, hay algo que no puedo negar. Dios sabe exactamente dónde estoy y qué estoy atravesando. Y después dice algo todavía más poderoso, me probará y saldré como oro. Job entendió algo que muchos cristianos modernos no han entendido todavía. Entendió que el proceso de refinamiento del oro es doloroso, es ardiente, es intenso, pero es absolutamente necesario para que el oro alcance su máxima pureza y su máximo valor. Cuando vos minás oro de la tierra, viene mezclado con toda clase de impurezas, con tierra, con piedras, con minerales que no tienen valor. Y para separar el oro puro de todas esas impurezas, tenés que someterlo al fuego.
Tenés que calentarlo a temperaturas tan altas que todo lo que no es oro se derrite y sube a la superficie y el orfebre puede quitarlo. Y hay algo fascinante en este proceso. Dicen los expertos que el orfebre sabe que el oro está completamente purificado cuando puede ver su propio reflejo en el oro derretido. Cuando el oro está tan limpio, tan puro, que funciona como un espejo y el orfebre puede verse a sí mismo reflejado, entonces sabe que el proceso terminó. ¿Entendés lo que Dios está haciendo con vos? No te está abandonando, te está refinando, no te está castigando, te está purificando, no te está destruyendo, te está preparando para llevar más gloria, más unción, más autoridad espiritual. Y Él no va a sacar del fuego hasta que pueda verse reflejado en vos. Hasta que tu carácter refleje el carácter de Cristo. Hasta que tu manera de reaccionar ante las crisis refleje la manera en que Jesús reaccionaba. Y acá es donde la cosa se pone incómoda para muchos. Porque nos encanta la parte de la bendición, pero no queremos saber nada con la parte del proceso. Queremos la corona, pero no queremos la cruz. Queremos reinar con Cristo, pero no queremos sufrir con Cristo. Queremos la unción de David, pero no queremos pasar por las cuevas de David. Queremos el palacio de José, pero no queremos pasar por el pozo de José ni por la prisión de José. Pero así no funciona el reino. En el reino de Dios no hay atajos, no hay promociones express. No hay cursos acelerados para madurez espiritual. Tenés que pasar por el proceso y el proceso muchas veces duele. Déjame contarte algo personal. Hubo momentos en mi ministerio, momentos en mi vida donde yo sentí que Dios no solamente estaba en silencio, sino que directamente me había abandonado. Momentos donde oraba y sentía que mis oraciones no pasaban del techo. Momentos donde leía la Biblia y no sentía absolutamente nada. Momentos donde me paraba a predicar y sentía que estaba solo en el púlpito, que el cielo se había cerrado. Y en esos momentos, te soy sincero, tuve dos opciones. Podía elegir creer lo que sentía o podía elegir creer lo que Dios había dicho. Podía interpretarlo como abandono o podía interpretarlo como proceso. Y gracias a Dios, aunque me costó horrores, aunque tuve que luchar contra mis propias emociones, elegí creer la palabra por encima de mis sentimientos. Y ahora mirando hacia atrás puedo ver con total claridad que esos periodos de silencio no fueron abandono, fueron los momentos más valiosos de mi formación espiritual. Fueron los momentos donde mi fe dejó de ser superficial y se volvió profunda. Fueron los momentos donde aprendí que Dios no necesita darme explicaciones para que yo le crea. Él es Dios y eso es suficiente. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que pasaron por valles oscuros, por periodos de silencio, por temporadas donde parecía que Dios los había abandonado. Y todos ellos, sin excepción, salieron del otro lado más fuertes, más maduros, más útiles para el reino. Pensá en Abraham. Dios le promete un hijo cuando él tiene 75 años, pasan 10 años y nada, pasan 15 años y nada, pasan 20 años y nada. Finalmente, cuando Abraham tiene 100 años y Sara tiene 90, nace Isaac. ¿Te imaginas los años de silencio? ¿Te imaginas las noches donde Abraham se preguntaba si realmente había escuchado la voz de Dios o si todo había sido producto de su imaginación? Pero Dios no se había olvidado de Abraham. Dios estaba trabajando en Abraham. Porque el problema no era que Dios no pudiera darle un hijo. El problema era que Abraham no estaba listo para recibir al hijo de la promesa. Primero tenía que morir su confianza en la carne, su intento de cumplir la promesa por sus propios medios. Primero tenía que llegar al punto donde toda esperanza humana muriera para que la fe en Dios resucitara. O pensá en José, un chico de 17 años que tiene sueños proféticos de que va a gobernar, de que sus hermanos se van a inclinar ante él. Y en lugar de ver eso cumplido, lo que ve es que sus hermanos lo venden como esclavo. Lo llevan a Egipto, tierra extranjera. Trabaja fielmente en la casa de Potifar y la esposa de Potifar lo acusa falsamente de intentar violarla. Lo meten preso, interpreta sueños en la cárcel, le dice al copero que se va a acordar de él cuando salga y el copero se olvida de José por 2 años más. Son 13 años, desde el día que tuvo los sueños hasta el día que se cumplen, 13 años de silencio. 13 años donde José pudo haber pensado, Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí. Los sueños eran mentira. Pero José eligió creer que Dios estaba trabajando incluso cuando no veía nada. Y cuando finalmente José es promovido de la cárcel al palacio en un solo día, cuando se convierte en el segundo al mando de todo Egipto, cuando sus hermanos vienen a inclinarse ante él sin saber quién es, José puede ver con claridad que Dios nunca lo abandonó, que cada injusticia, cada dolor,
cada momento de aparente abandono fue parte de un plan maestro que él no podía ver en ese momento. Por eso cuando José se revela a sus hermanos, cuando ellos están aterrorizados pensando que José los va a matar por lo que le hicieron, José les dice algo que debería estar tatuado en el corazón de cada creyente. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50 contra 20. ¿Entendés lo que José está diciendo? Está diciendo, ustedes tenían intenciones malas, querían destruirme, querían eliminarme. Pero Dios tomó esas intenciones malas y las redirigió para cumplir sus propósitos buenos. Lo que ustedes usaron para maldad, Dios lo usó para bendición. Y esto es algo que tenés que entender con claridad. El enemigo va a intentar destruirte. La vida te va a golpear. La gente te va a traicionar. Pero nada de eso puede frustrar el plan de Dios para tu vida si vos te mantenés firme en la fe. Porque Dios es especialista en tomar lo que el diablo usó para destruirte y convertirlo en la plataforma para tu promoción. El pozo donde los hermanos de José lo tiraron no fue el fin de José, fue el comienzo de su ascenso al palacio. La cárcel donde lo metieron injustamente no fue su tumba, fue su sala de espera antes del trono. Cada lugar donde el enemigo pensó que José iba a morir fue en realidad un escalón más hacia su destino. Y lo mismo va a pasar con vos si no soltás, si no te rendís, si no confundís la prueba con el abandono. Pero déjame decirte algo más. A veces Dios permite que pasemos por valles oscuros no porque hayamos hecho algo malo, sino porque tiene algo grande preparado y necesita que nuestra capacidad espiritual se expanda. Necesita que nuestro carácter se fortalezca. Necesita que aprendamos lecciones que solo se pueden aprender en la oscuridad. El Salmo 23 es uno de los pasajes más conocidos de toda la Biblia. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Qué lindo, ¿no? Todos amamos ese versículo. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hermoso, confortará mi alma, aleluya. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Pero después viene el versículo que muchos prefieren saltearse. El versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Fíjate que no dice si acaso ando o en caso de que ande. Dice aunque ande. Es una certeza, es algo que va a pasar, no es opcional. Si sos oveja del buen pastor vas a caminar por valles de sombra de muerte. Y la palabra en hebreo para sombra de muerte es salmavet, que literalmente significa oscuridad profunda, oscuridad densa, una oscuridad donde no podés ver absolutamente nada. ¿Sabés por qué los pastores en tiempos bíblicos tenían que llevar a las ovejas por esos valles oscuros? Porque del otro lado del valle había pastos mejores, aguas más frescas, alimento más nutritivo, pero para llegar allá tenían que atravesar el valle. No había otra ruta, no había autopista alternativa. Si querían llegar al lugar de abundancia tenían que pasar por el lugar de oscuridad. Y lo que hace que este versículo sea tan poderoso es que David dice, no temeré mal alguno. No porque el valle no sea peligroso, no porque no haya depredadores, no porque no haya acantilados donde podría caerse, sino porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios en el valle es más poderosa que cualquier peligro que pueda haber en el valle. Y después dice algo que me encanta, dice que la vara y el cayado del pastor le infunden aliento. ¿Sabes para qué usaba el pastor la vara? Para defender a las ovejas de los depredadores, para golpear a los lobos, para proteger al rebaño. ¿Y el cayado? El cayado tenía un gancho en la punta y el pastor lo usaba para sacar a las ovejas cuando se metían en problemas, cuando se resbalaban, cuando estaban atascadas en algún lugar. Entonces David está diciendo, aunque esté en este valle oscuro donde no veo nada, donde todo me asusta, donde siento que voy a morir, me infunde aliento saber que mi pastor tiene su vara para defenderme y su cayado para rescatarme si me meto en problemas. Él no me abandonó, Él está aquí conmigo. ¿Entendés la diferencia? David no está negando que el valle sea aterrador, no está fingiendo que no tiene miedo. Pero está diciendo que su confianza no está en la ausencia de peligro, sino en la presencia del pastor. Y esto es exactamente lo que necesitas entender hoy. Cuando estés en tu valle, cuando todo esté oscuro, cuando no veas salida, cuando sientas que Dios te abandonó, recordá que Él está ahí. Puede que no lo sientas, puede que no lo veas, puede que no escuches su voz audiblemente, pero Él está ahí. Con su vara para defenderte y con su cayado para rescatarte. Y quiero que entiendas algo más.
A veces Dios te lleva al valle no para destruirte, sino para que veas lo que Él puede hacer en la oscuridad. Porque cualquiera puede ver milagros en la luz, pero ver milagros en la oscuridad, eso es otra cosa. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, los llevó directo al Mar Rojo. Los puso en una situación imposible. Atrás venía el ejército de Faraón. Adelante estaba el mar. A los lados había montañas. No había escape humano. Era una trampa perfecta. Y el pueblo empezó a murmurar. Empezó a quejarse. Le dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos sacaste para morir en el desierto? ¿Para esto nos trajiste? Confundieron la prueba con el abandono. Pensaron que Dios los había llevado ahí para destruirlos, cuando en realidad los había llevado ahí para mostrarles su gloria de una manera que nunca olvidarían. Porque esa noche Dios abrió el mar. Hizo un camino donde no había camino. Los llevó a través del mar en seco, y cuando el ejército de Faraón intentó seguirlos, Dios cerró el mar sobre ellos. Israel no tuvo que pelear, solo tuvo que confiar y obedecer. Pero si Dios hubiera abierto el mar antes de que llegara el ejército egipcio, Israel no hubiera visto el milagro completo. Tuvieron que estar en la situación imposible para ver la intervención sobrenatural. Y muchas veces Dios hace lo mismo con vos. Te pone en situaciones donde no hay salida humana para que veas que Él es el Dios que abre caminos donde no los hay. Te lleva al límite de tus fuerzas para que aprendas que su fuerza se perfecciona en tu debilidad. Pablo dice en 2 Corintios 12, 9, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y después Pablo dice algo que parece una locura para la mente natural. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo aprendió algo que muchos cristianos nunca aprenden. Aprendió que sus momentos más débiles, sus momentos más oscuros, sus momentos donde sentía que no podía más, fueron precisamente los momentos donde el poder de Dios se manifestó con mayor intensidad. Porque cuando vos estás fuerte, cuando tenés todo bajo control, cuando sentís que podés manejarlo todo, no necesitas a Dios desesperadamente. Pero cuando llegás al final de vos mismo, cuando no te queda nada, ahí es cuando el poder de Dios tiene espacio para manifestarse. Y quiero hablarte ahora de algo que es súper importante. Cuando estés en la prueba, cuando estés en el valle, cuando sientas que Dios está en silencio, no hagas lo que hizo Sara. No hagas lo que hacemos la mayoría de nosotros cuando Dios no responde según nuestros tiempos. No intentes cumplir la promesa por tus propios medios. Sara se cansó de esperar. Dios le había prometido a Abraham que tendría un hijo, pero pasaban los años y nada. Entonces Sara tuvo una idea que le pareció brillante en ese momento. Le dijo a Abraham, ya que Dios no me está dando hijos, acuéstate con mi sierva Agar. Capaz que así podemos tener el hijo de la promesa. Y Abraham, en lugar de esperar en Dios, decidió ayudarle a Dios. Se acostó con Agar, Agar quedó embarazada y nació Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa. Ismael era el hijo de la carne, el hijo del esfuerzo humano, el hijo de la impaciencia. Y hasta el día de hoy, miles de años después, los descendientes de Ismael y los descendientes de Isaac, que es el hijo de la promesa que nació después, siguen peleándose. El conflicto del Medio Oriente, el conflicto entre árabes y judíos, tiene sus raíces en que Sara no pudo esperar en Dios y quiso cumplir la promesa por sus propios medios. Esto es algo que tenés que grabar en tu corazón. Cuando Dios está en silencio, cuando parece que se demora, no intentes hacer las cosas por tus propios medios. No tomes decisiones desesperadas, no fuerces puertas, no manipules circunstancias, porque lo que hagas en la carne va a producir un Ismael, y los Ismaeles siempre traen problemas. Es mejor esperar en el tiempo de Dios y recibir un Isaac que apurarse y crear un Ismael que te va a dar dolores de cabeza el resto de tu vida. Hebreos 10:35 hasta 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Notaste la palabra clave? Paciencia. La paciencia es necesaria, no es opcional, no es un plus, es un requisito para obtener la promesa. Porque entre el día que Dios te da la promesa y el día que la promesa se cumple, hay un espacio de tiempo que es justamente donde se prueba tu fe, donde se forja tu carácter, donde se desarrolla tu madurez espiritual. Y durante ese tiempo, durante esa espera, el enemigo va a venir a susurrarte al oído, Dios te mintió, la promesa nunca se va a cumplir, te abandonó, se olvidó de vos.
pero vos tenés que elegir creer la palabra de Dios por encima de las mentiras del enemigo. Romanos 8:28 es un versículo que todos conocemos, pero que no siempre entendemos en profundidad. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate que no dice que todas las cosas son buenas, dice que todas las cosas ayudan a bien. Hay cosas malas que te van a pasar, hay injusticias que vas a sufrir, hay traiciones que vas a experimentar, hay pérdidas que vas a enfrentar. Pero Dios, en su soberanía, en su sabiduría infinita, puede tomar esas cosas malas y hacer que trabajen para tu bien. No porque las cosas malas sean buenas en sí mismas, sino porque Dios es tan poderoso que puede redimir hasta lo más oscuro de tu vida y usarlo para su gloria y para tu crecimiento. José fue vendido por sus hermanos, eso fue malo. Fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, eso fue malo. Fue olvidado en la cárcel, eso fue malo. Pero Dios tomó todas esas cosas malas y las usó para posicionar a José en el lugar donde salvaría a su familia y a toda una nación del hambre. Lo que el enemigo usó para destruir a José, Dios lo usó para promocionarlo. Y quiero que entiendas algo más. Cuando Dios te está refinando, cuando te está probando, cuando estás pasando por el valle, no significa que pecaste o que Dios está enojado con vos. A veces la gente piensa que si les va mal es porque Dios los está castigando, pero eso no es necesariamente cierto. Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Viste eso? Jesús no dijo capaz que tengan aflicción o si acaso tienen aflicción, dijo tendréis aflicción. Es una certeza, es parte de vivir en este mundo caído. Pero después dice algo glorioso, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria ya está asegurada. El resultado final ya está determinado. Y entre el hoy y el día final vas a tener batallas, vas a tener luchas, vas a tener momentos donde vas a querer tirar la toalla, pero si te mantenés firme, si no confundís la prueba con el abandono, vas a ver la victoria. Pedro, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, negó a Jesús 3 veces en la noche más crítica. Mientras Jesús estaba siendo juzgado injustamente, mientras lo estaban golpeando, mientras se preparaban para crucificarlo, Pedro, que había dicho que estaba dispuesto a morir por Jesús, lo negó 3 veces. Y cuando el gallo cantó, cuando Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, salió y lloró amargamente. Sintió que había fallado de la manera más horrible. Sintió que ya no era digno de ser llamado discípulo. Probablemente sintió que Jesús nunca lo iba a perdonar. Pero después de la resurrección, Jesús buscó a Pedro, no para regañarlo, no para humillarlo, no para recordarle su fracaso, sino para restaurarlo. Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? Una pregunta por cada negación. Y cada vez que Pedro dijo que sí, Jesús le dio una comisión. Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Jesús no dejó que el fracaso de Pedro fuera la última palabra en su vida. Lo restauró. Lo volvió a levantar, lo volvió a comisionar. Y ese mismo Pedro que negó a Jesús fue el que predicó en Pentecostés y 3.000 personas se convirtieron. Fue el que escribió 2 libros del Nuevo Testamento. Fue el que finalmente fue martirizado por su fe, muriendo como había dicho que estaba dispuesto a morir por Cristo. El fracaso no define tu futuro cuando servís a un Dios que es especialista en restauración. La caída no es el final de la historia cuando tu historia la escribe el Dios de las segundas oportunidades. Pero acá viene lo poderoso. Para que Pedro pudiera ser restaurado, primero tuvo que quebrantarse. Primero tuvo que ver su propia debilidad. Primero tuvo que entender que su confianza no podía estar en su propia fuerza, sino en la gracia de Dios. A veces Dios permite que fracasemos para que aprendamos que sin Él no podemos hacer nada. Para que nuestra confianza deje de estar en nosotros mismos y se ponga completamente en Él. Y quiero cerrar este mensaje dejándote con esto. Si hoy estás en el valle, si hoy sentís que Dios está en silencio, si hoy estás confundiendo la prueba con el abandono, quiero que sepas algo. Dios no te abandonó. Él está más cerca de lo que pensás. Él está trabajando en maneras que vos no podés ver. Él está preparando algo tan grande que si lo vieras ahora mismo no lo podrías creer. Hebreos 13:5 dice: no te desampararé ni te dejaré. Esto es una promesa que Dios hace a cada uno de sus hijos.
Y lo fascinante es que en el griego original esta frase tiene 5 negaciones consecutivas. Es como si Dios dijera, nunca, 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 nunca te voy a desamparar, para que no quede ninguna duda, para que no haya espacio para la incertidumbre. No importa qué tan oscuro esté tu valle, no importa qué tan fuerte sea la tormenta, no importa qué tan perdido te sientas, Dios está ahí y Él no te va a soltar. Así que hoy te desafío a que cambies tu perspectiva. Deja de interpretar el silencio de Dios como abandono. Empezá a verlo como estrategia. Deja de ver la prueba como castigo. Empezá a verla como preparación. Deja de ver el valle como tu tumba. Empezá a verlo como el camino hacia tu próximo nivel. Porque cuando salgas de este valle y vas a salir más fuerte, más maduro, más útil para el reino, vas a tener un testimonio que va a inspirar a otros. Vas a tener una fe que va a mover montañas. Vas a tener una confianza en Dios que nada ni nadie va a poder sacudir. No confundas la prueba con el abandono. Dios está contigo. Él nunca te dejó y lo mejor está por venir. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por cada persona que está escuchando esta palabra. Te pido que el Espíritu Santo lleve esta verdad hasta lo más profundo de su corazón. Que donde había confusión haya claridad. Donde había duda haya fe, donde había desesperanza haya esperanza renovada. Señor, declaro sobre cada vida que está siendo probada hoy que no está abandonada, que tú estás trabajando, que tú estás refinando, que tú estás preparando algo glorioso. Declaro que el valle es solo temporal, pero la victoria es eterna. Que la prueba es solo por un tiempo, pero el testimonio será para siempre. Fortalece a los que están cansados, levanta a los que están caídos. Renueva las fuerzas de los que están agotados. Recuérdales tu promesa de que nunca los vas a desamparar, que nunca los vas a dejar. Y cuando salgan de este valle, que salgan con un testimonio tan poderoso que muchos van a ser bendecidos. Que salgan refinados como oro, reflejando tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y si este mensaje tocó tu corazón, si te ayudó a ver tu situación desde una nueva perspectiva, te invito a que te suscribas a este canal. Compartí este mensaje con alguien que sabes que está pasando por un valle y necesita escuchar que Dios no lo abandonó. Porque juntos somos más fuertes, juntos podemos animarnos mutuamente y juntos vamos a ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo mensaje. Que Dios te bendiga y te guarde. Amén.